Hola docente, bienvenido a Psicolingüística número 4, mitos de la adquisición del lenguaje. El contenido de este video está basado en el libro que lleva por nombre Second Language Acquisition Myths, mitos sobre la adquisición de segundas lenguas de Stephen Brown y Jennifer Larson Hall, publicado en 2012 por la Universidad de Michigan. Esta es una serie de libros, también hay Listening Myths, mitos sobre el vocabulario, mitos sobre la escritura, etc. Nosotros nos vamos en un curso de psicolingüística, nosotros nos vamos a enfocar en este libro, en un resumen de este libro sobre la adquisición de segundas lenguas. Estos mitos pueden llegar a cualquier campo. Hay mitos en la biología, hay mitos en la historia, etcétera, que prevalecen y a veces son difíciles de notar y de corregir. Por ejemplo, el número de neuronas del cerebro por mucho tiempo se utilizó una cantidad para hablar del número de neuronas y las implicaciones, y esta cantidad se descubrió, una académica descubrió que no tenía ninguna evidencia, que nunca se había realmente medido el número de neuronas del cerebro. Entonces ella desarrolló un método en el cual disolvía unas neuronas en un lugar y después lo medía con un láser que podía contarlas individualmente, etc. Pero bueno, el punto aquí de esta historia es que durante años se utilizó una cifra que no tenía evidencia que la sustentara. Y esto, bueno, pasa en todos los campos. Este tipo de libros sobre los mitos del aprendizaje y la enseñanza de idiomas, lo que trata de hacer es básicamente cancelar los mitos prevalentes de nuestro campo para los estudiantes que están terminando una licenciatura o comenzando una maestría. Creo que el mito 1 es muy representativo de cómo a veces la información coloquial puede llegar a internalizarse en los expertos de algunos temas. Mito 1. Los niños aprenden idiomas mejor y más rápido que los adultos. Bueno, para poder aseverar esto, tenemos que ver el número de horas que invierte un niño para adquirir un idioma y el número de horas que invierte un adulto para poder tener ese tipo de logros. Vamos a analizar la adquisición de una primera lengua, que obviamente es en la infancia, y la adquisición de una segunda lengua también en este periodo de la infancia. Entonces vamos a verlo primero. ¿Cómo es que empezamos a adquirir nuestra primera lengua y cuánto tiempo nos tardamos? A los 8 meses sabemos alrededor de 17 palabras. Estas son palabras individuales y solo podemos reconocerlas. A los 12 meses o alrededor de los 12 meses empieza la producción. Por primera vez el niño dice papá, mamá o cualquiera que sea su primera palabra y empieza a repetir estas pocas palabras para conseguir algunos objetivos básicos. De los 13 a los 18 meses ya tenemos un vocabulario de alrededor de 68 palabras activas. Y de los 20 a los 24 meses, de los 22 a los 24 meses, tenemos alrededor de 111 palabras activas. No es sino hasta los 21 meses que el niño comienza a combinar palabras, realmente a hacer empleo de una sintaxis por primera vez. Y esto lo hace cuando ya tiene un repertorio de alrededor de 50 a 200 palabras activas. Después de los 21 meses comienza a hacer oraciones más complejas que requieren de un mayor vocabulario. En este periodo ya desarrolla hasta 400 palabras activas. Y no es sino hasta los 4 años que comienza realmente a tener dominio de la gramática básica de su idioma. Entonces aquí Larson Hall hace una pequeña broma diciendo que bueno, si un adulto después de 8 meses de estudio solo pudiera reconocer 17 palabras, pues a él le diríamos que es un idiota. Pero claro que esto es injusto porque estamos hablando de la primera lengua cuando somos bebés, cuando todavía no tenemos un desarrollo cognitivo suficiente y cuando los músculos necesarios para el habla todavía tampoco están desarrollados. Vamos a comparar las horas de este primer proceso de adquisición de la primera lengua y el número de horas que necesita un adulto para ser un total experto en una lengua extranjera.
Sacando cuentas, Brown y Larson Hall nos dicen que un niño necesita alrededor de 17.500 horas de input e interacción para desarrollar el dominio de la gramática básica de su idioma. 17.000. Casi la mitad, o sea, 10.000 horas le dan al alumno adulto la posibilidad de ser un experto en el idioma en su segunda lengua. Pero de nuevo, esta comparación pues no es muy justa, porque estamos hablando de pues la infancia más profunda y más temprana, donde el cerebro apenas se está desarrollando y donde el bebé todavía no tiene los músculos para hablar. Pero entonces, ¿cómo adquieren segundas lenguas los niños? Creo que un poco de aquí viene el mito. El mito de que los niños aprenden más rápido viene de la observación de que cuando los niños migran a un país, parecen desarrollar una fluidez en un año o alrededor de un año, y esto pues nos sorprende. Se ha observado este fenómeno en, por ejemplo, niños de Polonia que se mudaron a Estados Unidos alrededor de los 7 años de edad. En el primer mes y medio usaban palabras solas, palabras sin sintaxis. Después empezaron a incluir pronombres y preposiciones a los 3 meses, y al año ya tenían una comunicación básicamente igual a la de sus amigos nativos nacidos ahí, cuya lengua era el inglés, cuya primera lengua era el inglés. Otros niños que también han sido observados son los adoptados de China, que se adaptan entre la edad de 2 y 5 años de edad. El grupo observado de niños en esta condición demostró adquirir vocabulario hasta 4 veces más rápido que un niño aprendiendo su L1. Esto quiere decir que un niño de 1 o 2 años no es tan bueno para aprender idiomas como un niño de 2 a 5 años. Estamos viendo el desarrollo cognitivo. Surgieron los mismos patrones de adquisición de vocabulario, es decir, no importa si el niño es muy chico y aprende lento, o si el niño es un poco más grande y aprende un poco más rápido, siguen los mismos patrones en cuanto a que primero adquieren sustantivos, después verbos, etc. Este orden se conserva. Y bueno, un año parece un periodo muy corto de tiempo. ¿Y de dónde viene esta creencia de que este es un periodo corto? Bueno, pues el lenguaje infantil es más sencillo en vocabulario, gramática y discurso. En general, los niños tienen menos necesidades y contextos de comunicación, y los que tienen son menos complejos y demandantes. Se han propuesto algunos nombres para diferenciar el tipo de idioma que puede emplear un hablante. BICS, aquí lo vemos a la izquierda, quiere decir Basic Interpersonal Communication Skills, habilidades básicas de comunicación interpersonal. Y lo que necesitamos para desarrollar estas habilidades es realmente un vocabulario muy pequeño y una gramática no tan sofisticada. Esto es lo que dominan los niños en un año, y por eso parece que aprenden muy rápido. Pero un alumno que solo aprende esto tiene realmente un repertorio muy limitado que no le sirve, que aunque hable fluido no podría desarrollarse en los contextos de comunicación adulta de una manera efectiva. Estaría muy limitado. Estamos hablando, por ejemplo, por decir un número de 400 vocablos en vez de 3.000 o 5.000, que es lo que utilizan los hablantes adultos. Otra palabra para describir el tipo de idioma es CALP, Cognitive Academic Language Proficiency, que quiere decir dominio cognitivo del lenguaje académico. Esto obviamente requiere de una gramática más complicada. Como estamos también hablando de lenguaje escrito, entonces requiere de mucho más vocabulario, y es en efecto otro tipo de comunicación y otro tipo de idioma mucho más sofisticado. Fuera de contextos académicos, quizás en contextos casuales y laborales, encontraríamos a lo mejor otro tipo de comunicación, y pues yo lo inventé, no existe. Educated Adult Speech, el habla de un adulto letrado, por ejemplo, que discute sobre política o sobre lo que leyó en una revista de ciencias, etc. Tiene un
lenguaje adulto que es muy complicado y que ha necesitado de muchos más años para desarrollar. Pero incluso cuando hablamos del BICS, lenguaje poco sofisticado que solo necesitamos para comunicarnos de manera interpersonal, incluso cuando hablamos de este BICS, no es lo mismo el BICS que usa un niño que el BICS que usa una señora. Las necesidades y los contextos de comunicación son muy diferentes. De aquí viene entonces una ilusión de que los niños aprenden más rápido, pero no es la realidad. ¿Qué tan rápido aprenden los adultos entonces? Esto se ha observado en diferentes tipos de estudios. Primero con diplomáticos que aprenden idiomas, pero esto no es necesariamente una muestra representativa de toda la gente, porque los diplomáticos suelen ya estar interesados en idiomas, ya estar interesados en otras culturas, además de que su empleo es completamente estudiar todo el día los idiomas y bueno, su empleo y su vida depende completamente de esta actividad. Si no lo logran, no tienen trabajo. Entonces este tipo de situación pues no es representativa de un hablante o de un estudiante normal. Una muestra de hablantes un poco más representativa son los misioneros estadounidenses que viajan a diferentes países y aprenden diferentes idiomas para poder adaptarse a ese país. Muchos de ellos recurren a estudiar el idioma, pero además de ello pues como viven ahí, tienen una gran exposición a input, grandes oportunidades o muchas oportunidades de interacción, y no solo eso, muchas oportunidades de interacción en diferentes contextos. Para este tipo de personas que no necesariamente está interesado en los idiomas per se, sino en cumplir sus labores como misioneros, se ha encontrado que el 63% de ellos dominan su idioma meta en tan solo 2 años. Y en 3 años ya completamos el resto de los estudiantes. Esto quiere decir que, dadas las condiciones necesarias, el alumno adulto aprende su idioma a un nivel avanzado en quizá 2 o 3 años. Estos son adultos que estudian el idioma formalmente y que tienen muchas posibilidades de interactuar en diferentes contextos y mucho input consistente y constante. ¿Cuáles son algunas diferencias entonces en el proceso de adquisición de los niños y de los adultos? Bueno, los niños se tardan más, eso es un hecho. Los niños aprenden a pronunciar bien porque tienen esta habilidad. Después de la pubertad generalmente esto se pierde. Pueden adquirir los fonemas mientras que los adultos no. Y los adultos no son tan precisos en el vocabulario y gramática. Esto quiere decir siempre conservan algún aspecto no nativo. Y en parte se debe a que los niños están expuestos a mucho más input que los adultos. Básicamente se dedican toda su niñez a aprender el idioma. Todo el tiempo están aprendiendo palabras. Este es un proceso que no para. En esto viven. Mientras que nosotros pues ya tenemos nuestro idioma y trabajamos, estudiamos o tenemos alguna otra ocupación y no tenemos las mismas oportunidades ni el mismo tiempo para estar expuestos a tantas horas de input. No solo esto, los niños suelen tener mayor plasticidad. Pero aquí hay que tener cuidado con este concepto de la plasticidad. ¿Okay? Los estudios sobre la plasticidad del cerebro, que quiere decir la habilidad del cerebro para desarrollar nuevas conexiones, indican que los adultos son perfectamente capaces de crear nuevas conexiones y que el cerebro está básicamente diseñado para aprender. Entonces, no por ser adultos tenemos un impedimento biológico. Mucha gente cree esto. Como yo ya soy adulto, tengo menos plasticidad y ya no puedo adquirir un idioma. Pues no, esto no es un impedimento real. Los adultos procesan mucho más información más rápido y, dadas las condiciones necesarias, adquieren un idioma, una segunda lengua más rápido que un niño. Vamos con el mito 2. Un bilingüe de verdad es alguien que habla 2 idiomas perfectamente. Quien ya haya estudiado el curso de psicolingüística sabe que esto es un mito. Pero vamos a ponerle a la información de estos autores de este libro que estamos resumiendo hoy. No existen los bilingües 100%, es decir, 100% primera lengua, 100% segunda lengua.
Se necesitaría una cantidad igual de input en ambos idiomas. Es decir, por ejemplo, un niño tiene papás franceses y vive en México. Se comunica con sus papás en francés en casa, pero estudia y tiene amigos en español aquí en México. Entonces no es igual la cantidad de input que tiene de francés que la que tiene de español, y por lo tanto no va a tener la misma capacidad comunicativa en ambos idiomas. Obviamente va a hablar fluido en ambos idiomas, pero no va a tener la misma sofisticación ni la misma capacidad de desenvolverse en diferentes contextos. Para que una persona llegara a ser 100% bilingüe, pues se necesitaría también tener las mismas necesidades comunicativas para ambos idiomas todos los días, es decir, estudiar matemáticas en francés y en español, ir a la tienda a comprar leche en francés y en español, hacer amigos en francés y en español, estudiar en francés y en español, hablar con nuestros papás en francés y en español. Todas estas necesidades comunicativas las tendríamos que hacer en ambos idiomas. Y así desarrollaríamos una competencia comunicativa igual en ambos idiomas. Pero aún en situaciones cercanas a estos requisitos, por ejemplo en Singapur, donde la gente puede llegar a ser bilingüe o trilingüe, porque hay varias lenguas oficiales, incluso cuando hay las mismas necesidades más o menos de comunicación, por ejemplo para un chino en Singapur que sabe inglés y chino, tiene que comprar cosas a veces en chino y a veces en inglés, tiene que ir a la escuela en chino, trabajar en inglés, etcétera. Usa ambos idiomas bastante. Incluso cuando están en estas situaciones suelen tener una lengua dominante. Entonces, pues no existen estos bilingües 100%. ¿Y qué tipos de bilingües hay y de qué depende? ¿Cómo los definimos? Un bilingüe coordinado no es alguien que tiene el mismo nivel en ambas lenguas. No es alguien que tiene 100%. Es alguien que se desarrolla apropiadamente en los contextos comunicativos necesarios. Como por ejemplo, volviendo al ejemplo de Singapur, el chino habla bien chino en la escuela y habla bien inglés en el trabajo. Se puede desarrollar apropiadamente en los contextos comunicativos que le exigen cierto nivel de competencia. Un bilingüe receptivo es el caso en el que el hijo estadounidense le responde en inglés a su papá mexicano, y a pesar de que el papá le está hablando en español. Entonces este tipo de personas no puede hablar español, no puede acudir a actividades de producción ni escrita ni oral. Todo lo que sabe de español es receptivo, y mientras que en su lengua dominante es tanto receptivo como activo. Por último, un bilingüe tardío es alguien que estudia un idioma ya que es adulto. Y puede llegar a ser casi igual a un hablante nativo, a excepción de algunas cosas como pronunciación y estos detalles morfosintácticos y de selección de vocabulario que a veces no son 100% nativos, pero fuera de estos detalles es básicamente como un hablante nativo. ¿Y cómo se ve el bilingüismo en el cerebro? Vamos a ver un estudio sobre esto. Cuando hablamos hay algunas áreas del cerebro que se activan. Entonces los estudios de áreas de activación en el cerebro nos indican que el bilingüe temprano, es decir, la persona que desarrolló el bilingüismo en la niñez, cuando habla alguno de sus idiomas, se activan las mismas áreas para las actividades de comprensión y las actividades de producción. Están contenidos en el mismo lugar. A esto le podemos llamar físicamente donde está la representación mental de la que habla Van Patten. El bilingüe tardío de habla fluida es alguien que ya estudió el idioma y que ya llegó a la fluidez, que ya es avanzado, y su cerebro hace exactamente lo mismo.
se activan las mismas áreas para las actividades de comprensión y producción. ¿Qué pasa con aquel estudiante de idiomas que es un bilingüe tardío de bajo dominio? Es decir, acaba de empezar a estudiar hace poco y a lo mejor es básico o a lo mejor está por ahí del intermedio. ¿Qué pasa con este tipo de estudiante o de hablante? Pues no se activan las mismas áreas. Hay dos áreas distintas, una para una para comprensión y otra para producción. No solo esto, el tamaño de esas áreas es diferente. Y lo que concluye este estudio es que la exposición al idioma, es decir, el input, es más importante que la edad para la adquisición del lenguaje y que los bilingües tardíos de habla fluida, básicamente su cerebro está haciendo lo mismo que los bilingües tempranos. Vamos con el siguiente mito, el mito 3. Se puede adquirir un idioma con solo escuchar y leer. Antes de continuar, se debe mencionar que sin duda existen casos donde se ha aprendido un idioma con solo leer y escuchar. Muchos. A lo que los autores se refieren es a que no es realista creer que esto es posible para todos los alumnos y que hay otros medios, además del input, que son interacción y output, que han demostrado ayudar a los estudiantes. Puede haber adquisición sin interacción, sin input y sin estudio, pero esto no es factible para la mayoría de los estudiantes. Y ya que tener esta creencia de que se puede adquirir el idioma con solo escuchar y leer puede ser dañina para los estudiantes, pues entonces es correcto declararla como un mito. Esto no es cierto para la mayoría de los casos. Aquí hay que recordar a Van Patten. Van Patten nos dice que todas estas aseveraciones sobre el input solo quieren decir que sin input no hay adquisición. No quiere decir que solo necesitemos concentrarnos en input, no. Quiere decir que sin input no hay adquisición. En esta sección del libro, los autores hablan sobre la influencia de las técnicas de aprendizaje basadas en input, en especial de la lectura extensa. Citan algunos estudios donde la lectura extensa por sí sola derrota, por así decirlo, a otros métodos como la instrucción explícita de reglas o el método audiolingual. Un estudio interesante es el siguiente. En Hong Kong, Lau y Krashen dividieron unos estudiantes universitarios en dos grupos. Estos son estudiantes cuya lengua materna es el cantonés, obviamente, y la lengua a través de la cual quieren llegar a estudiar es el inglés. Entonces, un grupo tomó clases en el clásico formato de inglés académico, aquello que se le llama Academic Skill Development, mientras que el otro grupo recurrió a la lectura extensa de novelas populares dirigidas a jóvenes adultos y a ver películas en clase relacionadas con dichas lecturas, y si no mal recuerdo también a acudir a ciertas discusiones sobre estas películas y estos libros. Se hicieron exámenes previos y posteriores a los cursos y se determinó que el grupo de lectura extensa superó por mucho al grupo de inglés académico, una clase tradicional, en conocimiento léxico y en velocidad de lectura. Hemos visto en otro video que la lectura extensa debe implementarse en cualquier curso, y esto es la conclusión de varios análisis, incluyendo metaestudios, por lo cual está dejando de ser un hecho polémico. Hay demasiada evidencia de los beneficios de la lectura extensa. Pero no solo hay input, también hay interacción, y se han hecho muchos estudios de los efectos de la interacción. Y se ha encontrado un gran efecto de tamaño en todas las mediciones. La interacción supera en el corto plazo al input en términos de habilidad oral. Por supuesto que la mayor parte de nuestra adquisición va a darse a través de input, pero la interacción nos ayuda en la habilidad oral porque nos provee de estas oportunidades de mediación, es decir, de negociación de significado. Aprendemos a comunicarnos, es decir, cuando interactuamos nos estamos comunicando, y al comunicarnos desarrollamos la capacidad de comunicarnos. Es lo que estudiamos con Van Patten. La representación mental puede crecer durante la comunicación por esta negociación de significado, por estas actividades de mediación. Entonces tenemos input, interacción y luego output. El output quiere decir la producción escrita y la producción oral. Y lo que se ha visto con el output es que no tiene efectos significativos en la adquisición. Es decir, nos puede ayudar a algunas cosas,
pero básicamente no podemos depender del output para adquirir un idioma. Y muchos de los estudios que se han hecho para defender el empleo de actividades de output contienen características de interacción, no simplemente de producción. En pocas palabras, el input puede ayudar, pero concentrarse en él es una potencial pérdida de tiempo. Nosotros producimos mensajes orales y mensajes escritos de acuerdo a lo que está en nuestra representación mental. Es una consecuencia de la representación mental y no el output. Generalmente no resulta en el crecimiento de la representación mental. Muy bien, vamos con el mito 4. La práctica hace al maestro. Ya estudiamos con Van Patten que la práctica no afecta a la adquisición. Sin embargo, Brown y Larson Hall tienen una definición diferente de práctica y se dedican en este capítulo del libro a discutir diferentes tipos de práctica. Todos estos tipos de práctica giran alrededor del concepto de noticing, es decir, de la habilidad de notar cosas en los mensajes. Lo que está en juego aquí es, ¿podemos hacer que la atención del alumno esté donde nosotros queremos que esté y que de esa manera lleguen a adquirir lo que queremos que adquieran específicamente? Bueno, vamos a empezar con el primer tipo de práctica, el mejoramiento de input. Básicamente esto consiste en, por ejemplo, poner las letras de un texto en negritas cuando queremos que observen la conjugación de un verbo o la posición de alguna palabra, etc. Cosas así con la tipografía, con las imágenes, etc. Hacer que noten algo que está en el texto. Lo que se ha descubierto es que no afecta mucho esta práctica y todos los estudiantes notan diferentes cosas. Y la atención no se puede guiar en un proceso tan complejo. Lo que hemos descubierto es que el alumno utiliza muchísimas microestrategias para poder decodificar el texto, la mayoría de las cuales no está perfectamente consciente. El siguiente tipo de práctica, o a lo que los autores de este libro le llaman práctica, es la instrucción a través del input estructurado. Y lo que se ha encontrado con este tipo de práctica, que es básicamente enseñarle muchos mensajes que comparten alguna relación entre sí al alumno, de tal manera que adquiera esto que le estamos enseñando. Por ejemplo, en el estudio que les mencionaba con Van Patten, donde les da 100 oraciones en japonés y empiezan a hacerse sensibles del orden sintáctico de sujeto, objeto, verbo del japonés sin darse cuenta. Entonces les damos 100 ejemplos que tienen esto y empiezan a procesarlo. Sí se ha descubierto que esto es mejor que la enseñanza tradicional, pero no se sabe si se puede aplicar para todos los idiomas y para todas las estructuras que a los maestros nos gustaría enseñar. Después tenemos a la planeación, que es básicamente darle un tiempo al alumno antes de que conteste algo o antes de que realice una actividad. Le damos 2, 5, 10 o 15 minutos y después observamos su respuesta. Los estudios de la planeación nos dicen que pues tiene efectos positivos en la fluidez y en la complejidad de la respuesta, pero que pues esto no es realista porque no es espontáneo, es decir, están usando el monitor estos 2, 5, 10 o 15 minutos. Entonces no es representativo de la adquisición, simplemente están mostrando una mejor producción porque tienen más tiempo para usar el monitor. Entonces tenemos que notar lo que quiere decir la teoría del monitor. Quiere decir que si aprendemos algo explícitamente, a la hora de tratar de usarlo de forma espontánea no lo vamos a lograr. Y bueno, esto básicamente se confirma en los estudios de planeación. Pues sí, si les damos 10 minutos para planear lo que van a decir, pues lo van a decir bien. Pero si están en una conversación espontánea, pues no lo van a decir tan bien. Ok, después tenemos la repetición, que básicamente es hacer que un alumno haga la misma actividad más de una vez. Por ejemplo, hace una exposición de lo que hizo el fin de semana o de lo que hizo en las vacaciones. No le sale bien, aprende de sus errores, le pedimos que lo vuelva a hacer y ya le sale mejor. Estos resultados parecen ser positivos a corto plazo, pero no es claro que esto resulte en adquisición. Volvemos a
que, bueno, pues tienen más oportunidades para emplear el monitor. En cuanto al output, se ha descubierto que producir unidades lingüísticas, o sea, escribirlas o decirlas, puede facilitar que nosotros podamos reconocerlas en futuras ocasiones. Pero pues esto es un efecto muy modesto del output. No podemos basar nuestro curso en output, porque no va a ser una actividad muy productiva. Entonces lo que está en juego en este capítulo es que pues no podemos realmente controlar tanto el proceso de adquisición de tal manera que los alumnos pongan atención en lo que queremos que pongan atención. Ya Van Patten nos había dicho en el video anterior que en cualquier momento dado el alumno está procesando fonología, morfología, sintaxis, léxico, discurso, pragmática, relaciones entre cada uno de estos componentes del habla, y entonces está procesando muchísima información. No podemos hacer que vaya su atención exclusivamente a alguno de estos componentes. Y esto básicamente significa para Brown y Larson Hall que podemos concluir que la práctica no hace al maestro. No es la misma práctica que nos decía Van Patten, que es la práctica de gramática. Esa práctica pues tampoco hace al maestro por las razones que vimos en aquel video. Vamos con el mito 5. Los alumnos aprenden y retienen lo que se les enseña. En los últimos años hubo un boom de estudios que trataban de demostrar los efectos positivos de la enseñanza de gramática explícita. Truscott y Krashen, sin conocerse y de manera completamente independiente, examinan estos estudios, que son varios metaestudios, y revelan que los efectos de la enseñanza de gramática son mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito que tienen es modesto, que son evaluados de formas no válidas, es decir, evaluados sin tomar en cuenta la teoría del monitor, y que son efectos que se pierden a través del tiempo. Es decir, lo que aprendimos hoy no es lo mismo que lo que sabemos dentro de un año. Ya se nos olvidó la mayoría cuando es enseñanza explícita. Brown y Larson Hall ponen atención en este rasgo del largo plazo y citan un estudio longitudinal para ejemplificar las implicaciones de la enseñanza de gramática. Vamos a ver los resultados de este estudio. White, 1991, dividió a unos estudiantes franceses, estudiantes de inglés como lengua extranjera, en dos grupos. Un grupo recibió instrucción explícita sobre una estructura gramatical y el otro grupo no recibió esta instrucción sobre esta estructura, ni tampoco se le compensó con tratar de enseñárselo por otro método. Simplemente pues nunca lo aprendió. Cuando se hizo el primer examen, se dieron cuenta de que obviamente 0,7 y 4.0. 4.0 es nada, 0,7 es un buen resultado. Entre menos número quiere decir que tuvieron mejores resultados. Aquí el grupo que recibió la instrucción explícita obviamente tuvo mejores resultados en el examen de gramática. 5 semanas después, incluso mejores resultados. De hecho, mejores resultados que los hablantes nativos. Y el grupo que nunca estudió esta estructura obviamente seguía en las nubes, completamente ignorante del funcionamiento de esta estructura. Después se hizo una revisión un año después, en el largo plazo, y se encontró que tenían básicamente el mismo resultado en el examen de gramática. Un año después, todo es muy diferente. Un año después, el grupo que le había ido tan bien 5 semanas después de la instrucción, básicamente ya olvidó la mayoría de lo que aprendió. Y el grupo que nunca estudió esto, de alguna manera, con las pocas oportunidades de input que tuvo en sus siguientes clases, llegó a adquirir esta estructura gramatical básicamente al mismo nivel que el otro grupo, el grupo que sí recibió instrucción explícita. Entonces, en el largo plazo, todo es muy diferente. Y puede haber avance con input incidental.
Ahora ustedes imagínense si este input no fuera incidental, si este input fuera masivo, constante y consistente. Obviamente el grupo que no estudió explícitamente esta estructura, a este grupo le habría ido pues mucho mejor. En esta parte del mito 5 vamos a repasar algunas cosas que ya hemos visto en otros videos y vamos a hablar de algunas implicaciones. No es que la enseñanza de gramática no sirva para nada. Lo que sucede es que la gramática que llega a los alumnos es muy poquita. Es aquel ejemplo de Krashen. Los mejores libros de lingüística no tienen todos los patrones de morfosintácticos de un idioma. Esto nunca ha pasado la descripción al 100% de un idioma por parte de la lingüística. Los mejores libros de gramática para alumnos son un resumen de lo que tienen los libros que ya estaban incompletos. Los mejores maestros de gramática no conocen todas las reglas de los libros de gramática para enseñanza de idiomas. Los mejores maestros de gramática no dan todas las estructuras que sí conocen. Los mejores alumnos no aprenden todas las estructuras que les da su maestro de gramática. Entonces, ¿qué es lo que llega realmente al alumno? Pues muy poco. Además, la gramática no es lo que constituye un idioma. Un idioma está constituido por actitudes culturales, por cierto tipo de actividades y de capacidades y de habilidades pragmáticas y de muchas otras cosas, de vocabulario, etc. Entonces, pues esta es una muestra muy apenas representativa del idioma, lo que llega a los alumnos en las clases de gramática. Lo que sí llegan a aprender bien no se transfiere al habla espontánea. Vamos a hacer un video exclusivamente de este tipo de transferencia de aprendizaje a adquisición. ¿Existe o no? ¿Cuáles son las posturas? ¿Cuál es la evidencia? Y esto es porque hay estadios de aprendizaje inevitables, es decir, no se transfiere al habla espontánea inmediatamente, porque el alumno primero dice I know drink, después I can't drink, y al final I don't drink. Dice lo correcto después de 5 o 6 etapas de errores, y estos son errores inevitables. Olvidan la mayoría de lo que se les fue enseñado después de un año, y de lo poco que sí pueden recordar, no hay garantía de que puedan utilizarlo con el monitor, porque pues ya no se acuerdan bien. Se necesita entonces el reciclaje de temas, enseñar una estructura no una sola vez, darle en el nivel 1, en el nivel 3, en el nivel 5, etc. Repetir, reciclar los temas porque sabemos que se les va a olvidar. La adquisición no se da de esta forma, la adquisición no se da aprendiendo de forma explícita. Es un proceso subconsciente que depende en mayor medida de la calidad, consistencia y constancia del input al que están expuestos. Hay alumnos muy dedicados que pueden pasar por la instrucción explícita de gramática y tener éxito en su aprendizaje, pero eso es a pesar del estilo de enseñanza y no debido a él. Hay implicaciones éticas, además, si sabemos que lo que enseñamos durará alrededor de un año y no garantizará el desarrollo de su representación mental, es decir, no garantizará la adquisición. Muy bien, vamos entonces al 6. Mito 6. Los alumnos siempre se benefician de la corrección. Aquí Larson Hall empieza con un ejemplo de su propia práctica. Cuando ella estaba dando clases en algún grupo en Japón, le dijo a sus estudiantes que cuando estuvieran recitando una lista de cosas, podrían terminar con la frase y cosas así, and things like that, y no necesariamente con la frase and so on. Aplicando este nuevo conocimiento, un alumno construyó este ejemplo en una clase posterior. But I don't use cell phone when I in theater and class. Things like that. Esto por supuesto es agramatical en inglés. No solo por los errores anteriores a things like that, sino porque en realidad tuvo que haber dicho or places like that. Esto es lo que realmente funcionaría. Pero el alumno dijo esta oración con mucha confianza de estar aplicando lo que aprendió en clase. Entonces, un punto que nos dice Larson Hall es que a veces la corrección lleva a los alumnos a conclusiones erróneas y a la generación de más errores. Un punto número 2 aquí sería
lo que vimos en el video de Van Patten. A veces la corrección de errores hace que regresen en estos estadios de errores. Entonces la corrección tiene efectos negativos. No necesariamente ayuda al alumno. Vamos a ver en otro video, en el video sobre la aptitud, cómo a veces la corrección ayuda a algunos alumnos cuando tienen aptitud, pero en general no podemos depender de la corrección porque puede tener efectos nocivos para el aprendizaje. ¿Y qué dicen los estudios sobre la corrección de mensajes orales y sobre la corrección de textos escritos en los alumnos? Bueno, en la corrección oral sabemos que repetir con la corrección, o sea, el niño me dice el puerta y yo le contesto, la puerta. Repetir con la corrección sin dejar claro que hay un error no funciona. Esto se le llama recast en inglés. Sí, mi amigo me dijo que ella, y yo le digo, tu amigo te dijo que él, bla, 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 pero no le estoy corrigiendo explícitamente. Esto no tiene ningún efecto en su aprendizaje. No se da cuenta de que lo estoy corrigiendo en primer lugar. Después sabemos que la retroalimentación sirve en el corto plazo, es decir, lo corrijo, lo dice bien unos cuantos días y después vuelve a este error por aquello de los estadios de aprendizaje. Una mejor retroalimentación consiste en hacer que el mismo alumno corrija su error. Esto hace que dure un poco más de tiempo, pero sigue limitado a la teoría del monitor. Pero la mejor retroalimentación es aquella en la que hay una actividad o meta, un task, una tarea. Cuando hablamos de actividad o meta, hablamos de estas tareas del enfoque basado por tareas. Tarea es una corrección un poco problemática, pero básicamente son actividades o metas. En inglés es task-based, es basado en tareas. Cuando hay una actividad o una meta y hay un contexto comunicativo en el cual nos desarrollamos, en el cual hacemos esta actividad y llegamos a esta meta, entonces la corrección tiene otra intención. La corrección es negociar significado. Estamos haciendo actividades de mediación, de negociación de significado. Entonces la corrección ayuda al alumno no a hablar de forma correcta. Esto no es la intención. La corrección en este tipo de tareas hace que el alumno llegue realmente a expresar lo que quería expresar, negocia significado y llega a decir lo que quería decir. Aquí, entonces, sí crece la representación mental, sí hay comunicación, sí hay negociación de significado y sí hay adquisición, crecimiento de la representación mental. ¿Qué pasa con la corrección escrita? Bueno, cuando corregimos gramática en los textos de los alumnos, esto no funciona bien. Y hay varias razones. Una es que el maestro no necesariamente entiende lo que el alumno quiso decir. Esto no siempre es fácil. Lo siguiente es que los estudiantes muchas veces no ven lo que se les corrigió. Después, los maestros no solemos ser sistemáticos y consistentes en lo que escogemos corregir. Y hasta los mejores estudiantes muchas veces no hacen nada más allá de una nota mental cuando leen lo que les corregimos. Entonces, pues este tipo de corrección escrita puede ser una potencial pérdida de tiempo para el maestro. Lo que es mejor corregir es aquello que depende del significado. Es decir, la cohesión y la coherencia, así como el vocabulario, hacer que el vocabulario sea realista y acertado. O sea, me preocupa que en los últimos días haya usted recurrido a bla, 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 pues puede que sea correcta esta frase, pero no es natural para la tarea que yo les dejé. Entonces tengo que hacer que recurran a un vocabulario realista y acertado. Las correcciones pueden ir en pro de esto. Hay que asegurarnos además de que la retroalimentación llegue a los alumnos, que la entiendan y que la traten de procesar. Esto es la corrección escrita. Entonces, la conclusión del mito 6 es no. Los alumnos no siempre se benefician de la corrección oral y escrita.
Hay que recordar otras cosas sobre la corrección que vimos en videos pasados con Krashen y con Van Patten. Vamos a ir sobre estos puntos. Los estadios de errores son inevitables y la corrección puede tener efectos negativos en ellos. La práctica no incide en la mejoría de estos errores. La corrección visible de errores consiste en el uso del monitor y no es indicio de mejora en la adquisición, no es indicio de crecimiento en la representación mental. Tanto niños como adultos cometen una cantidad enorme de errores durante todo el proceso. Esto es normal, simplemente así funciona el cerebro. El ímpetu o incluso obsesión con la corrección de errores viene de la tradición de la enseñanza explícita de gramática. Algunas estructuras gramaticales tienen una especie de prestigio para los maestros. Algunos maestros creen que si los alumnos no estudiaron a fondo copretérito y subjuntivo, por ejemplo, en sus escuelas, las escuelas son malas o su sistema de enseñanza está mal. Pero nosotros tenemos la evidencia de que estos son idiosincrasias, que esto no está basado en las investigaciones. Lo que expresan las investigaciones es que hay estadios de errores y que no podemos incidir en ellos a través de la corrección, solo a través de la exposición a input. Muy bien, vamos con el mito 7. Las diferencias individuales son el factor más importante en la adquisición. Aquí vamos a ver las 6 diferencias individuales de las que hablan Brown y Larson Hall. Estilos cognitivos, personalidad, emoción, aptitud, emoción, disposición para comunicarse. Vamos entonces con estilos cognitivos. Esto se refiere a la comparación de los alumnos analíticos u holísticos, por ejemplo, o bien visuales, kinéticos, auditivos o táctiles, o bien orientados a actividades en grupo o individualistas, o bien orientados por proyectos o por interacción social. Estos estilos cognitivos, a esto nos referimos. ¿Qué pasa con un alumno visual? ¿Adquiere igual que uno kinético o que uno auditivo? ¿Qué pasa con el analítico o el holístico? ¿Alguno de ellos es mejor en la adquisición? Pues bueno, todos los estudios que se han hecho comparando estilos cognitivos y adquisición de lengua revelan que no hay ninguna relación fuerte entre el estilo de aprendizaje o el estilo cognitivo y el éxito en la adquisición de lenguaje. Entonces, si hay alguna influencia, es muy seguramente secundaria. ¿Qué hay de la personalidad? Bueno, pues muchos maestros suelen pensar que los rasgos de personalidad tienen un efecto en la adquisición del lenguaje. Es muy fácil tratar de deducir cuáles podrían ser las posibles influencias que tiene la personalidad en la adquisición. O sea, es muy fácil presuponer de qué forma la personalidad afectaría en el proceso. Quizá el extrovertido hablaría más y entonces aprendería a hablar mejor. Alguien con la capacidad de empatía podría entender mejor las intenciones y situaciones de los hablantes que ve en el input y así aprovecharlo mejor, etc. Entonces es muy fácil tratar de deducir cuáles podrían ser las posibles influencias. Pero en realidad, cuando esto se ha estudiado, se ha descubierto que la personalidad está relacionada con la comunicación, pero no con el desarrollo de la representación mental. Todos aprovechamos el input de una manera similar. Pero los alumnos extrovertidos son más abiertos a hablar con otras personas. ¿Y qué hace esto? Pues que tengan mayores oportunidades de interacción. Y ya sabemos que en la interacción hay negociación de significado y que esto puede expandir la representación mental. Entonces es una serie de sucesos que tendría que ser consistente para funcionar y que obviamente pues es indirecta. La conclusión es que la personalidad es un factor secundario y que no afecta la adquisición, afecta la comunicación. ¿Qué hay de las emociones? ¿Cómo afecta la emoción el proceso de adquisición? Se sabe que el aprendizaje es un proceso altamente emocional. Esta es una de las quejas de algunos académicos, de algunos pedagogos, que la parte emocional del aprendizaje suele ser ignorada. En el caso de los idiomas, la ansiedad y el entusiasmo determinan si tomamos acción o nos detenemos por completo. Aquí ya vemos cierta relación con aquellos estudios de la deserción en los salones de idiomas. Pero bueno, hasta ahora lo más sofisticado que existe en los estudios sobre emoción y adquisición de lengua son las investigaciones sobre ansiedad.
se conocen los efectos inhibidores de la ansiedad, pero el cuerpo de investigaciones del tema de emociones pues es aún joven e incompleto. Necesitamos de muchas más preguntas y de muchos más estudios. La siguiente característica posiblemente individual que posiblemente podría afectar el proceso de adquisición es la aptitud, también llamada como talento. Recordemos que la definición de aptitud es del viejo paradigma, es decir, no es una aptitud para interpretar y aprovechar input. No, eso no es reconocido como una aptitud, eso creemos que es igual en todos. No, la aptitud es del paradigma antiguo en el que todo era gramática explícita, donde el alumno puede reconocer las partes del idioma, dividirlas, y es el tipo de alumno al que le va bien en exámenes de gramática. Pero no solo esto, Brown y Larson Hall nos dicen que el concepto de aptitud está demasiado ligado con la inteligencia y la memoria de trabajo, es decir, la capacidad cognitiva. Entonces esto sería un indicio más de inteligencia que de talento o de aptitud innata. No hay indicios de una habilidad especial en la adquisición. El proceso de adquisición tiene demasiados factores que lo afectan. Se sabe que deficiencias en la primera lengua resultan en deficiencias en la L2. En un estudio en Finlandia se encontró que el mejor predictor del éxito en el aprendizaje de inglés era el reconocimiento del vocabulario de la lengua materna. Entonces hay una conexión entre la aptitud lograda en la primera lengua y la aptitud que se puede llegar a desarrollar en la segunda lengua. Hay un video que también vamos a hacer sobre exclusivamente el concepto de aptitud, donde vamos a redefinirla y a ver cuáles son sus implicaciones, pero por lo pronto este es el contenido de este libro del año 2012. ¿Qué hay de la motivación? Pues bueno, algo que es fácil de notar es la necesidad de varios términos y no solo de la palabra motivación, porque la motivación puede ser para comenzar, para continuar o para realizar un ejercicio o una actividad ahorita. La motivación inicial para empezar a estudiar un idioma es muy variada alrededor del mundo y no se ha encontrado ningún tipo de patrón generalizable para todos los estudiantes. Empiezan a aprender idiomas por razones muy distintas. Y bueno, las investigaciones han destacado características diferentes de la motivación a través de los años. Es decir, los académicos de los años 80 abordaban el concepto de motivación de una forma, con una cierta definición de motivación. Los de los años 90 ya era otra manera de ver la motivación, otra manera de definirla, etc. Y bueno, a pesar de la larga tradición del estudio del concepto de motivación y de sus varias reconceptualizaciones, aún no se ha descubierto ningún tipo de patrón que nos pueda ayudar a dar clases o ayudar a mantener la motivación en los alumnos. El último factor que vamos a ver es la disposición para comunicarse, willingness to communicate. Y la disposición para comunicarse es un rasgo de personalidad, entendido de dos diferentes maneras en el proceso de adquisición de primera lengua y en el proceso de adquisición de segunda lengua. De la segunda lengua. En la primera lengua, la falta de disposición para comunicarse es un detractor de la habilidad de la comunicación. Es una especie de característica de la personalidad de la persona que compromete su capacidad para comunicarse. Así se entiende en la L1. Pero en la L2 es muy diferente. La falta de disposición para comunicarse es resultado de una serie de factores situacionales y no necesariamente es un indicio de la habilidad para comunicarnos. Y por lo tanto tampoco es un factor que influya en la adquisición de lengua. Simplemente es una condición dada por algunos factores situacionales. Recordemos, el alumno no empieza a hablar sino hasta que se siente cómodo con el idioma. Esto es una de las razones, no solo la personalidad. Vamos con el último mito, el mito 8. La adquisición de lengua es una adquisición individual de gramática. ¿Por qué poner este mito? Bueno,
Brown y Larson Hall son muy agudos al declarar que en parte todo su libro es un mito, pues la mayor parte de los estudios de adquisición aún se basan en la evaluación del desarrollo de la capacidad gramatical del alumno, mucho más que de la capacidad comunicativa o el desarrollo del léxico mental o de la representación mental, por ejemplo. Esto pues es preocupante. Terminan el libro indicando algunas corrientes de investigación que sí trascienden esta preocupación por la gramática. Básicamente son modelos sociales o aproximaciones sociales a la enseñanza de idiomas. Por un lado tenemos el emergentismo, por otro la adquisición de lengua como fenómeno social y por otro la adquisición de pragmática. Vamos a revisarlos. La emergencia o emergentismo es una visión compleja del idioma como un megasistema. No sé si estén familiarizados con esta palabra, los sistemas complejos. Por ejemplo, en física se estudian sistemas que no son predecibles por su alta complejidad, por ejemplo el clima. Y aquí en esta visión emergentista se ve el idioma como este tipo de sistema hipercomplejo que emerge en el tiempo y a través de interacciones comunicativas con mucha gente y de una comunicación entre sistemas cognitivos y neuronales especializados para diferentes propósitos. Un idioma es socialmente construido y cambia o fluye a través del tiempo. Se aprende con un proceso basado en ejemplares, es decir, en ver ejemplares del idioma, aquí estamos hablando del input obviamente, que refuerzan conexiones entre conocimiento lingüístico y no lingüístico. La siguiente noción del lenguaje es centrarnos en la adquisición de pragmática. La competencia pragmática no es igual en todos los idiomas, no recurrimos a los mismos medios de expresión y de comunicación en todos los idiomas, y las diferencias son sutiles. Como el salón no refleja cómo es el mundo real, no se puede esperar que los alumnos adquieran estos rasgos pragmáticos de forma implícita tampoco. No tienen de dónde. La competencia pragmática sí es enseñable, pero no funciona si no hay oportunidades de comunicación y consolidación. En ese sentido, Van Patten pues está de acuerdo con estas aseveraciones. Necesitamos de comunicación para poder aprender a comunicarnos. Hay que recordar a los materiales de enseñanza que permiten interacción, aquellos como Skype, HelloTalk, etcétera, ya los discutimos, pero también tenemos que tener en mente que los alumnos necesitan estar expuestos a situaciones en la vida real, es decir, a interacción, pero contextualizada en la vida real para desarrollar esta competencia pragmática. Y esto es algo que la mayoría de las instituciones no podemos aportar desde donde estamos. Es uno de los límites de estar confinado a cuatro paredes y no al mundo real. Por último, tenemos esta noción de la adquisición de lengua como un fenómeno social, donde hay tres diferentes tipos de observación. En primer lugar está el concepto de aprendizaje social. El aprendizaje es un proceso social y no individual. Depende de nuestras interacciones con otras personas. No solo esto, nuestra intención enseñando un idioma es que los alumnos puedan interactuar socialmente con otras personas. Y también podemos ver al lenguaje y a la comunicación como un acto social. No solo esto, hay estudios de socialización, es decir, estudios donde se examina cómo una persona empieza a integrarse a una comunidad. Y aquí sabemos que el idioma es fundamental en esa transición de ser un extranjero a pertenecer a la comunidad del país a donde se llega. Y ha habido intentos de enseñar el idioma con el objetivo o la finalidad de integrar a los alumnos a la sociedad meta. Todo el currículum está basado en eso, por ejemplo. Esta es otra aproximación a la enseñanza de idiomas. Por último, existe un factor que es la identidad, que tiene muchos efectos en el aprendizaje. A algunas personas, por ejemplo, les da pena pronunciar la R inglesa, porque sienten que están traicionando la R española. Entonces hay una cuestión de identidad donde ellos no se pueden ver a ellos mismos como hablantes
de inglés porque sienten que están perdiendo su identidad. Esto es un ejemplo, pero esto sucede en cosas de género, de edad, etcétera. Todas estas cosas de identidad afectan nuestra manera de ver al mundo y de adquirir el idioma también. Y bueno, mucho de esto pues es completamente ignorado por nosotros, a pesar de que pues tomarlo en cuenta nos daría mejores rutas de enseñanza de idioma para la enseñanza de idiomas. Bueno, estos son entonces aproximaciones sociales a la enseñanza de idiomas. Trascender la preocupación por la gramática y preocuparnos más por el lenguaje como instrumento social. Muy bien, ya llegamos entonces al final del resumen. Vamos a recapitular. Mito 1, los niños aprenden más rápido y mejor. El tema es aprendizaje de idiomas y edad, la teoría del periodo crítico. Y la consideración es los adultos adquieren idiomas más rápido en las condiciones adecuadas y porque son más inteligentes. Es decir, procesan más información más rápido. El problema es que generalmente no están expuestos a input. Estas personas que dicen, no, pues yo estudié 30 años, nunca aprendí. Bueno, pues sí estudiaste 30 años, pero estudiaste gramática explícita y esto pues no se transfiere a la adquisición. Necesitabas input, por eso no hay aprendizaje. No quiere decir que sea porque eres un adulto, al contrario, eso te pone en una situación de ventaja. No en cuanto a pronunciación, pero sí en cuanto a casi todo lo demás. Mito 2. Un bilingüe real es un hablante perfecto en 2 idiomas. El tema es bilingüismo y la consideración es que un bilingüe es alguien que se desempeña apropiadamente en los contextos necesarios, no alguien que domina 100% un idioma y 100% el otro, que sabemos que estas personas básicamente pues no existen. Pueden hablar fluido en los 2 idiomas, pero no generalmente tienen un idioma dominante. Siguiente mito, se puede dominar un idioma con solo input. El tema es input, output e interacción, y la consideración es que la interacción es necesaria para el aprendizaje, necesaria para los sistemas de educación, para los currículums de enseñanza de segundas lenguas. El output aporta algunas cosas, pero no podemos basarnos en él porque no resulta necesariamente en adquisición, y el input es central. Y para poder establecer el input en una situación institucional, o sea, en una escuela, podemos recurrir a la lectura extensa, como también a otros métodos que después estudiaremos en el último video de esta serie de videos. Siguiente mito, la práctica funciona. El tema es atención y la teoría del noticing, la teoría de notar cosas en el idioma. La consideración es que pues la práctica nos resulta en adquisición, o más bien que no podemos hacer notar a los alumnos lo que queremos que noten porque están empleando muchas otras microestrategias para la comprensión de los mensajes. Lo siguiente es, los alumnos aprenden y memorizan lo que se les enseña, es el siguiente mito. El tema es aprendizaje explícito e implícito y los estadios de aprendizaje. Además de, bueno, la interacción también estuvo mencionada ahí. La consideración es que los alumnos necesitan adquirir. El aprendizaje tiene fecha de caducidad. O sea, no resiste el largo plazo. Y si recurrimos a la enseñanza explícita, tiene que ser por ciclos de repetición. No enseñamos el mismo tema una sola vez, porque estamos seguros de que se les va a olvidar la mayoría de lo que les enseñamos. Siguiente, la corrección funciona, ese es el siguiente mito, y el tema es corrección, y la consideración es que la corrección de gramática no funciona, la corrección resulta en el uso del monitor, no en el crecimiento de la representación mental, y que deberíamos concentrarnos en corregir cohesión, coherencia y vocabulario. Siguiente mito es, las diferencias individuales son el mayor factor en la adquisición. El tema es diferencias individuales, obviamente, y la consideración es que las diferencias individuales no muestran ninguna correlación fuerte con el éxito en la adquisición. Siguiente mito es, la adquisición es el desarrollo de la capacidad
para utilizar gramática. Ese es el último mito. El tema es aproximaciones sociales al aprendizaje de idiomas, y la consideración es que se debe de trascender el pensamiento tendencioso de que la adquisición es el aprendizaje de gramática. No, la adquisición es la adquisición de léxico, la adquisición de sintaxis, la adquisición de pragmática, la adquisición de sensibilidad social, la adquisición de muchas cosas. Un idioma está compuesto por mucha información, y la gramática no es todo el idioma. Entonces, este es uno de los mitos más importantes. Y lo que aprendemos aquí es que la adquisición no es el aprendizaje de gramática. Eso es lo importante. Tenemos que trascender esto. Muy bien, nos vemos en el próximo capítulo de esta serie de psicolingüística, en el que vamos a hablar sobre la lectura extensa. Hasta entonces.